Ahora sí. Hola a todos, bienvenidos a la sexta versión del ciclo de charlas de especialidad de nuestra facultad. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Rubén Ananías de la Escuela de Ingeniería Civil en Industrias de la Madera con el tema la madera mientras más seca mejor. Así que lo dejo con ellos. Cualquier consulta a través del chat. Al final de la jornada se van a responder todas y quien necesite un certificado de participación de esta actividad puede contactarse al correo que les voy a dejar en el chat enviándome su nombre completo y así se les va a hacer llegar el certificado posteriormente. Bienvenidos todos. Rubén, adelante. Muchas gracias. ¿Me ven y me escuchan bien, cierto? Voy a compartir pantalla. Partiendo por agradecer a la Escuela de Ingeniería Civil e Industrias de la Madera de invitarme a participar de esta temporada de extensión que está organizando la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad del Biobío. Y bueno, cuando me propusieron esta temática, salí pensando enseguida después de la reunión cómo enfrentarla, porque a veces el público puede ser más o menos amplio, aunque lo habíamos pensado de una forma, pero en la medida de que se dio a conocer apareció un interés más amplio. Entonces, desde ese punto de vista en el intento, ¿cierto?, de hacerlo un poco lo complejo, lo más simple posible, voy a hacer todo el esfuerzo. Se la titulé La Madera y tenía varias alternativas después. Muchas alternativas, los que sabemos un poquito sobre, conocemos el material, ¿cierto?, me van a entender. Pero finalmente lo dejé así, abierto, porque quería, digamos, quizás concentrarme e irlo definiendo en la medida que iba avanzando, ¿cierto?, con lo que eventualmente presentaría. Y obviamente como trabajo, ¿cierto?, soy académico en el ámbito de la docencia y la investigación con los temas del secado de la madera, eso era lo que me interesaba también mostrar, ¿cierto? Y por eso es que lo definí finalmente en esa segunda línea, en realidad. La primera línea, la madera, por un lado, el material, ¿cierto?, y por otro, el tema del proceso de secado y lo que importa para poder utilizarla, que se requiere de tenerla seca. Tengo un plan de presentación. Lo esbocé primero tratando de introducir el tema como es usual en este tipo de ponencias, ¿cierto?, de presentaciones, estamos acostumbrados. Y voy a plantearle enseguida una hipótesis, porque digamos, estudiando un poco cómo enfrentar la presentación, me encontré con que, o sea, el doctor Google, ¿cierto?, uno puede navegar y está lleno de información al respecto. Entonces era quizás más de lo mismo y por lo tanto dije voy a plantearle una hipótesis mejor de lo que quiero desarrollar, ¿cierto?, durante el proceso durante esta presentación. Y a partir de ahí entonces planteo un par de objetivos, ¿cierto?, y para posteriormente les voy a desarrollar esos objetivos y voy a posar una conclusión al final. Entonces, desde el punto de vista introductorio, lo primero es que la materia prima, la madera, ¿cierto?, que titula esta ponencia, proviene de estos seres vivos
del reino de las plantas, que son los árboles. Y este material entonces es formado a partir de la producción, como nosotros le decimos, de la propia sustancia, ¿cierto?, que hace el árbol para poder generar este material. Y durante ese proceso de formación de su propia sustancia, entonces se requiere de agua. Y por lo tanto, cuando uno cosecha, ¿cierto?, los árboles para producir madera, estos retienen una cierta cantidad y por lo tanto, desde el punto de vista de la utilización de la madera, necesitamos después extraer. Y extraer esa agua para poder dejarla con una cierta humedad adecuada para poder utilizarla bien. Ese es un poco lo que vamos a tratar de avanzar también en el transcurso de la presentación. Entonces los árboles en esencia son la materia prima para producir la madera. Y como ustedes ya me habrán captado seguramente, es que lo que yo voy a hablarles de la madera cerrada. Entonces estos árboles, ¿cierto?, que producen esta materia prima, ¿cierto?, para poder obtener la madera, ¿cierto?, se requiere convertirla. Nosotros hablamos de una conversión mecánica, ¿cierto?, usualmente a la escala industrial, ¿cierto? Después de la cosecha viene entonces la conversión mecánica, ¿cierto?, de las trozas que se cosecharon en el bosque en un producto sobre el que yo me voy a referir porque conozco más, la madera aserrada verde, ¿cierto? Y por lo tanto después esa madera aserrada verde es la que sigue conservando una cierta cantidad de agua, que habíamos dicho al principio, ¿cierto?, que cuando el árbol formaba su propia sustancia, ¿cierto?, retenía una cierta cantidad de agua durante ese proceso. Y por lo tanto, si bien es cierto, se va perdiendo un poco cuando se va cosechando un bosque, ¿cierto?, cuando se convierte, todavía retiene una cierta cantidad de agua y por lo tanto la madera está verde. Y por lo que vamos a ver después, nosotros en tecnología de la madera usamos una forma de cuantificar este estado o esta cantidad de humedad, ¿cierto?, que relaciona la cantidad de agua que está contenida o retenida en la madera comparada con la cantidad de madera propiamente tal o de sustancia leñosa, como nosotros le decimos, que es la madera ya en estado anhidro, es decir, libre de agua. Si comparamos la masa de agua con la cantidad de sustancia leñosa, ¿cierto?, y eso puede ser, cuando la madera está verde, esa cantidad de agua, el doble o más de la cantidad de madera propiamente tal, porque se expresa de esa forma, se relaciona, ¿cierto?, la masa de agua con la masa de sustancia leñosa o madera anhidra. Lo vamos a ver técnicamente un poco más adelante. Y como la madera en estado verde, ¿cierto?, conserva esa cantidad de agua, para poder secarla necesitamos evaporar el agua retenida. Eso es en términos simples, ¿cierto?, lo que hacemos lo que hacemos generalmente para diríamos, obtener madera seca, evaporar el agua. Y entonces en ingeniería después nosotros nos complicamos un poco y queremos tratar esto como un proceso. Y le denominamos entonces que se requiere un buen compromiso de este proceso con varios aspectos. Los costos, ¿cierto?, que siempre están ahí, sobre todo cuando estamos procesando madera a la escala industrial y sabemos que hay una cierta cantidad de años que hay que esperar porque el bosque crezca, ¿cierto? Después hay que cosecharlo, después hay que cerrarlo. Todo eso implica costos, y también en el caso del secado, cuando se evapora, hay costos asociados, ¿cierto?,
y por lo tanto lo que queremos es que se tenga un buen compromiso con ese aspecto, ¿cierto? Con el tiempo, con la calidad y también que este proceso como tal de secado, ¿cierto?, sea lo más amigable con el medio ambiente. Y para todo eso, detrás de todo eso hay un, diríamos, componentes que tienen que ver un poco con la formación de ingeniero en estos aspectos específicos de la ingeniería de la madera, que hay que tener presente para poder, digamos, sacar adelante este buen compromiso con estos 4 aspectos durante el proceso de secado. Si bien es cierto, también tiene componentes de un poco, nosotros le llamamos de arte del secado, pero también son relevantes los aspectos relacionados con la tecnología y el proceso, ¿cierto?, para poder eliminar o reducir la cantidad de agua que está presente en la madera. O sea, hay una serie de componentes que forman parte de la formación inicial de todos nuestros estudiantes que nos permiten posteriormente llegar a este nivel del proceso, a tratar el proceso probablemente tal del secado, ¿cierto?, con toda esa expertise, con toda esa experiencia. Matemática, física, ¿cierto?, económica, financiera, etc. Y aquí va la hipótesis. Mi hipótesis es que si la madera es el material natural más avanzado de todos los tiempos, cuanto más seca mejor para usarla en aplicaciones de alto valor agregado. Lo natural ya lo vimos, ¿cierto?, que no quise mencionarlo, pero algo voy a decirles ahora con lo que viene a continuación, ¿cierto? Los bosques crecen prácticamente solos, naturalmente, ¿cierto?, y tienen una complejidad desde el punto de vista de su configuración que lo hace uno de los materiales naturales más avanzados y que se ha utilizado, ¿cierto?, en distintas aplicaciones y que se van a hacer también cada vez más sofisticadas estas aplicaciones en el futuro, como lo vamos a ver más adelante. Ahí se fundamenta mi hipótesis. Y para ello, para demostrar mi hipótesis, planteé unos objetivos, son la revisión de algunas características de la madera como material natural avanzado y describir, digamos, las razones del secado. El proceso de la formación de la propia sustancia, ¿cierto?, esta materia prima, ¿cierto?, que son los árboles, forma la madera propiamente tal con ciertos componentes que son requeridos por un proceso bioquímico más o menos complejo, que es el de la fotosíntesis. Y para ello, dentro de los componentes que permiten que se realice este proceso de formación de estas sustancias que son las precursoras de los componentes que van a formar parte de esta, diríamos, propia sustancia que el árbol forma, es la necesidad de agua. No se habla o podemos hablar de la huella de agua como algo más actualizado. El árbol se produce en estos climas más templados, como que es lo que conocemos más, porque nosotros en esta parte del mundo tenemos ese clima templado que se caracteriza por tener prácticamente 12 digamos, etapas, ¿cierto?, donde los árboles están formando su propia sustancia, ¿cierto?, por las condiciones del ambiente, tanto de disponibilidad de agua en el ambiente como disposición de temperatura o de sol también diríamos, en el entorno. Y entonces ahí requiere de una cierta cantidad de agua. Entonces hay varios estudios
muchos estudios en realidad. Y yo tomé estos, ¿cierto? De especies de rápido crecimiento como las que nosotros tenemos aquí en Chile, y estamos en el orden de 12 a 20 litros por día, ¿cierto? Que es lo que se recoge en el árbol, menos cuando más cerca de 12, ¿cierto? En los periodos en que hay menos agua y que el crecimiento es más lento, y más cerca de 20, cuando el crecimiento es más rápido, ¿cierto? Hay más disponibilidad de agua. Pero, si bien es cierto, se captura agua, ¿cierto? Desde las raíces hasta el follaje o hasta la copa viva para poder participar de ese proceso, ¿cierto? En el cual el árbol forma sus precursores de su propia sustancia. También evapora en ese mismo proceso diríamos, de formación de esos precursores, básicamente el almidón, ¿cierto? Y azúcares, es que se evapora una cierta cantidad de agua. Y es prácticamente la mitad de lo que se consume. Ahora, seguramente muchos de ustedes han visto en internet, ¿cierto? O le ha llegado que vía mensajería que uno mismo vea su propia huella de agua, la calcule. Y bueno, las cifras, ¿cierto? Son altas porque y entonces todos nosotros mismos estamos consumiendo bastante agua, no solamente los bosques, ¿cierto? Que consumen y también entregan, sino que también las personas. Y para qué decir todo lo que está en la literatura, ¿cierto? La información que hay sobre los consumos de agua, ¿cierto? La huella de agua para producir 1 kilo de carne y otro. Y estamos relativamente bajo en comparación con ellos. Entonces, pero es un tema que está presente, ¿cierto? Porque el árbol, para formar su propia sustancia, requiere de agua. Entonces, prácticamente ocupa el doble de lo que necesita, como cifra redonda. Y después está la captura, ¿cierto? Y esto que tiene mucho que ver con diríamos, la teoría de que participaría del cambio climático, ¿cierto? El dióxido de carbono, o no. Ya sabemos que algunos, ¿cierto? La gran mayoría está por esa línea, pero hay otros que están por otro lado. Pero si lo tomamos por esa línea, ¿cierto? Estamos en presencia de que los bosques están contribuyendo, ¿cierto? A tener ambientes, ¿cierto? Naturales, menos contaminados, ¿cierto? Porque capturan, por un lado, el dióxido de carbono. Para producir 1 kilo es prácticamente captura 1,5 de dióxido de carbono. Y no conforme con eso, de retener, ¿cierto? De ser un almacenador del dióxido de carbono, libera oxígeno. Nuestros bosques liberan oxígeno, ¿cierto? Y hacen entonces un doble trabajo. Capturar componentes que son poluentes, ¿cierto? Y agregar oxígeno al medio ambiente. Ahora, estos componentes que forman el árbol le otorgan además esta característica de esta madera como material, de ser orgánico, porque los componentes que finalmente, ¿cierto? Van configurando las estructuras, ¿cierto? De los tejidos que conforman la sustancia leñosa son de naturaleza orgánica. Y ahí, obviamente, los componentes más importantes son la celulosa y la lignina. En términos generales, la celulosa es el más importante y de él dependen prácticamente todas las propiedades de este material, física, mecánica, ¿cierto? Entre otros. Lo otro es que la madera como material, ¿cierto? Es reciclable. No,
al final de su vida útil podemos reciclarla, reutilizarla, o simplemente convertirla en energía, ¿cierto? Para calentar un hogar o para producir energía propiamente tal, para generar vapor. Entonces tenemos también a la madera como material, ¿cierto? Teniendo esa opción. Y como le decía, cuando uno compara la captura, ¿cierto?, de CO2 en comparación con otro, o la retención, si queremos, del dióxido de carbono, lo quise poner aquí porque en realidad la mayor parte de los otros materiales, ¿cierto?, requieren, o sea, entregan CO2 al ambiente, contaminan, ¿cierto? Y en cambio, la madera, cuando se produce, lo captura, lo retiene. Entonces eso también es muy importante cuando se trabaja con este material. La energía también es que se requiere para producir madera, ¿cierto? Es bastante menor en comparación con acero, por ejemplo, o vidrio, ¿cierto? Pero relativamente un poco más alta que si se produce ladrillo o cemento. La producción de esos materiales está consumiendo relativamente baja energía para producir una determinada cantidad de material. También es heterogéneo. Cuando cosechamos un árbol, ¿cierto?, y se producen las trozas que son convertidas, como les decía anteriormente, mecánicamente en madera cerrada, observamos que el árbol ha dejado una huella, ¿cierto? Son los anillos de crecimiento en el leño, ¿cierto?, o la troza del árbol. Y además de esa huella, el árbol, por su propia naturaleza de formación de su sustancia leñosa, ¿cierto?, desarrolla diríamos, como un proceso de formación de esta propia sustancia, ¿cierto? Y hay un momento, al principio, cuando una semilla germina, el crecimiento es muy rápido, ¿cierto? Y en las plantaciones, generalmente los crecimientos los primeros 10, 15 años es bastante rápido, ¿cierto? Y posteriormente ya se alcanza una determinada altura y por lo tanto se puede un poco controlar mejor el crecimiento y por lo tanto el árbol, dada su naturaleza, ¿cierto?, avanzada también y compleja, ya no utiliza una parte del tejido para la conducción de agua. Entonces al principio, los primeros años de crecimiento, prácticamente todo el tejido leñoso que ella misma ha ido, diríamos, formando como sustancia leñosa, participa del proceso de conducción de agua hacia el follaje, ¿cierto? Y otra parte la produce para su propio sostén y mantener la copa viva, ¿cierto? Que es muy importante porque a través de eso se alimenta. Y entonces hay un determinado momento en que todo ese tejido que estaba participando del proceso diríamos, de conducción de agua desde las raíces a las hojas, ya no es necesario y por lo tanto comienzan a quedar desde el centro hacia la periferia o de la médula de la corteza, como nosotros decimos en tecnología de la madera, ciertos tejidos que eran conductores ya no están participando de ese proceso de conducción de agua. Y ahí se inicia entonces el proceso de duraminización. Y por lo tanto después tenemos esa heterogeneidad, una de las heterogeneidades, ¿cierto? Ya tenemos presencia, ¿cierto?, de albura en el exterior, ¿cierto?, o que sería como la madera más lateral,
y duraminizado el centro. Y aquí, desde el punto de vista de la retención de agua, como el tejido central, que se define, ¿cierto?, técnicamente como duramen, tiene generalmente menos contenido de agua que la madera de albura o la lateral, ¿cierto?, que es la que ha seguido participando durante toda la vida de la formación de su propia sustancia en el árbol en pie, ¿cierto?, de la conducción de agua para alimentar, ¿cierto?, ese proceso de formación de los precursores de la propia sustancia que ocurre en el follaje. Y cuando entramos a esta otra huella, que son los anillos de crecimiento, ¿cierto?, lo que lo observamos como unos círculos concéntricos, una zona más clara, una zona más oscura, ahí están en la figura más cuadrada, diríamos, una vista microscópica de una madera, ¿cierto?, y muestra los tejidos leñosos, y en particular las células, ¿cierto?, que conforman estos tejidos leñosos, y que entonces muestran un tejido un poco más fino, más claro, ¿cierto?, en la parte de arriba, que en la madera inicial, ¿cierto?, y la parte en el centro, un par de células, ¿cierto?, con un tejido de madera final, que son células un poco más resistentes, ¿cierto?, y que son las que apoyan el proceso, diríamos, el sostén mecánico del árbol en pie diríamos, poder sostener el follaje también. Y la parte más clara, la madera inicial, ¿cierto?, que son las células más claras, que son las que por donde circula el agua, ¿cierto?, que el árbol forma para que circule el agua desde las raíces a la hoja principalmente. Esos tejidos, ¿cierto?, se mantienen después durante toda la vida del árbol. Solamente que en el caso, como les explicaba, o traté de explicarle anteriormente, en el caso del inicio de la duraminización, estos tejidos de madera inicial, que son concebidos para conducir agua en el árbol, dejan de conducir, pero siguen manteniendo sus propiedades. Lo único que dejan de cumplir esa función en el árbol en pie, conducir agua desde las raíces a la hoja. Y por lo tanto, después, cuando uno trata de estudiar, por ejemplo, madera central con madera lateral, muchas veces el árbol, o sea, diríamos la madera central, ¿cierto?, que está duraminizada, ¿cierto?, tiene las mismas características muy similares a las de la albura, porque los tejidos leñosos que le confieren estas propiedades son físicas y mecánicas. La mayor parte de ellas son los mismos tejidos, ¿no?, solamente que hay menos agua, ¿cierto?, como les decía, pero el agua está contenida en las cavidades de esos tejidos, ¿no?, y por lo tanto no interfiere la cantidad de agua, ¿no?, porque todo el comportamiento físico y mecánico, por ejemplo, tiene que ver con la pared celular que tienen estas células, ¿cierto?, que conforman los tejidos de madera inicial y madera final. Porque en el fondo los tejidos que conforman los anillos de crecimiento, como decía, madera inicial y madera final, está configurado por células vegetales. Y esas células vegetales se caracterizan porque tienen una cavidad celular, ¿cierto?, y tienen una pared celular. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con espacios vacíos, como es la cavidad, se asocia a conducción de agua, por ejemplo, en el árbol, para poder formar su propia sustancia. Lo que tiene que ver con la pared celular se asocia con las propiedades de resistencia que éstas le confieren al árbol para poder mantenerse en pie, para contener follaje y eso. Y cuando uno convierte después esa madera en, ¿cierto?, la cosecha,
prepara las trozas, ¿cierto? Y las convierte en madera aserrada. Estas células se mantienen, ¿cierto? Con esa característica y van a conferir entonces las propiedades que esta madera va a tener, asociadas a las características principalmente de la pared celular y de la humedad que puedan tener en esta parte de las células, ¿cierto? Que conforman los tejidos leñosos de esta madera. La higroscopicidad, ¿cierto? También es una característica de la madera como material. Esto significa que la madera puede captar o liberar humedad. Cuando uno la tiene en el ambiente, ¿cierto? En estos climas templados, tenemos la captación de humedad o en el ambiente más humedad en la época de invierno, ¿cierto? Y menos humedad y más temperatura hay en el ambiente en el verano, y por lo tanto cuando una madera seca está expuesta a estas condiciones, por ejemplo trabajando en un revestimiento exterior, ¿cierto? Va a estar sometida a esos cambios en las condiciones del ambiente y por lo tanto va a jugar un poco con el ambiente. Por lo tanto, si uno la tiene, cuanto más seca, va a tener mejor comportamiento frente a esta particularidad que es la higroscopicidad de la madera como material. Y fácil de trabajar en múltiples aplicaciones por todos los tiempos. Solamente me voy a referir al presente y al futuro. El pasado ya quedó, ya quedó atrás. Pero si uno quiere justificar esto, está en la literatura. Mucha literatura al respecto. Ahora, recientemente se inauguró esta obra de ingeniería en que usan principalmente madera. Obviamente no es 100% madera porque sabemos de que hay que buscar las mejores combinaciones, pero la idea es que estas combinaciones sean las que vayan dándole aplicaciones o mayores aplicaciones de manera adecuada, ¿cierto? A la madera. Recientemente se inauguró en noviembre, creo que fue, del 2019, un edificio en Noruega de 18 pisos, ¿cierto? 85 metros, 85, más de 85 metros de alto, y usando más de 2.000 metros cúbicos de madera. Eso es lo que está pasando ahora. En muchas partes se están construyendo, están inaugurándose ciertos edificios de hasta 18 metros, y hay muchas ciudades compitiendo y países compitiendo por tener el edificio con mayor proporción de madera, ¿cierto? Y con la mayor altura. Y referirme para el futuro, ¿cierto? Es que viene el W350 en Japón. Tokio, sísmico por excelencia, ¿cierto? Japón. Y va a tener para el 2041, para el futuro, un edificio en madera de 350 metros de altura. Los árboles crecen, creo que los más altos son un poquito más de 100. El hiperión, ¿cierto? Y el más conocido de todos, el mito del hiperión, pero supongamos hasta 100 metros cúbicos, hasta 100 metros de altura. Estamos hablando de un edificio de 70 pisos de 350 metros de altura que va a ocupar más de 150.000 metros cúbicos de madera. La madera como material, esto es fácil de trabajar en múltiples aplicaciones. Obviamente que la ingeniería, el diseño y todo eso, y la tecnología de la madera ha evolucionado para llegar a eso. No estamos hablando de piezas de 1x4 o de 2x5, sino que masas de madera, como se les denomina. Y después, cuanto más seca, mejor. Hay muchas razones para esto.
Esa es la primera. Bueno, va a depender un poco de. Estudiaba, o sea, preparando esta presentación me encontré con ustedes saben que por las redes sociales, cuando uno escribe algo, ¿cierto? O hace un reportaje, un paper, lo que sea, hay opciones de después diríamos, de comentar esto. Entonces, un poco para introducirle en estas muchas razones, en cuanto más seca mejor, ¿cierto? Estudiando lo que ocurre en todo, en la edificación o en el uso de la madera, en un aspecto, diríamos, que es importante, ¿cierto? Por los volúmenes y por los desafíos que significa desde el punto de vista de la ingeniería, de la tecnología, ¿cierto? Y el desarrollo de los productos para llegar a ello. Un señor que hay en una red social, ¿cierto? Un reportaje sobre el edificio que se inauguró hace poquito en Noruega, de 18 pisos que se destacaban todas las bondades, porque está, diríamos, no es menor esto, ¿cierto? Empezar a construir con madera, ¿cierto? En altura. Y no solamente soñarlo, sino que hacerlo. Entonces ahí leía ahí en las redes sociales uno que decía, bueno, ¿y por qué destacan tanto la construcción con madera ahora y no dicen que todos los problemas que tiene con la humedad y con los hongos? Entonces, a lo que quiero llegar es que no hay diríamos, una priorización de estas muchas razones de secar la madera. Obviamente que esas son relevantes. La madera seca, ¿cierto? Es la que se tiene que utilizar para secar. Y por lo tanto, para secarla hay que bajarle el peso y esto significa sacarle el agua que está al interior de la madera y que no participa prácticamente del comportamiento que ella tendría. Gran parte de esta agua está contenida en la cavidad celular. Por lo tanto, después cuando uno la va a trabajar, hacer grandes masas de madera o hacer una serie de productos en base que el volumen de madera es importante, es muy liviana y se puede también trabajar con facilidad, ¿cierto? En la fábrica y después llevar al terreno y armar rápidamente. Entonces también la baja de peso tiene que ver no solamente que ver con que mejoran las propiedades de la madera, sino que también cuando se transporta, ¿cierto? Y se trabaja. Y obviamente que incrementa y prácticamente hay muy pocos tipos de hongo o de insectos que puedan, digamos, alimentarse de esta madera, porque es bastante más dura, ¿cierto? Ya no tiene los componentes, cuando está seca, ¿cierto? Se han evaporado los componentes que muchas veces son atractivos para los microorganismos como hongos o insectos. Obviamente que hay excepciones, porque si no hay buena ventilación, ¿cierto? O llega un maestro, me tocó ver una vez, ¿cierto? A cepillar un piso y resulta que había estado en otro y no le había hecho limpieza a su aparato y llegó con un, con un insecto, ¿cierto? Y claro, en vez de mejorar, echó a perder la cuestión, porque al tiempo empezaron el piso a cepillado, ¿cierto? Vitificado y todo eso, a aparecer con problemas. Porque, entonces, ahí están diríamos, lo que puede pasar imprevistamente. Y también la aplicación, los adhesivos, ¿cierto? Y las pinturas se aplican bastante más eficientemente con la madera seca. O sea, hay varios aspectos y eso va a depender un poquito de cuál es el fin.
pero en el fondo se van mezclando, ¿cierto? Y todos van sirviendo para una mejor aplicación de la madera, y por lo tanto hay muchas razones para secarla. Y la humedad, el contenido de humedad, el CH que aparece en todos lados, ¿cierto? Es la cantidad de agua que está contenida. Es lo primero que en mi sentido yo destaqué, ¿cierto? Que era el bajar de peso con la madera. Es decir, extraerle el agua, ¿cierto? Para poder utilizarla bien. Y por lo tanto, lo que se observa ahí es la baja de peso. Y hay, digamos, formas de poder saber qué humedad tiene, o sea, pueden ser más o menos sofisticadas. Va a depender un poco de un poco cómo uno quiere enfrentar el problema. Si es solamente para cuando va a Sodimac, ¿cierto? Y quiere saber si la madera está seca o está verde, ¿cierto? Si va a utilizarla para un fin u otro, entonces le va a convenir saber o no la humedad. Y ahí hay opciones más o menos complejas. Las más simples, obviamente, son los aparatos con los que uno puede insertarlo, ¿cierto? Ponerlo sobre la superficie de la madera y medir la humedad. En la práctica, como les decía, en el fondo lo que está tratando de obtenerse en esa baja de peso, en la reducción de humedad, es estimar cuánta masa de agua hay en comparación con la masa anhidra o la cantidad de sustancia leñosa. Y eso se expresa en porcentaje típicamente. Si estos equipos, ¿cierto? Dispositivos para medición de humedad, típicamente están basados en esa característica, es decir, miden la cantidad de agua respecto de la cantidad de sustancia leñosa, pero en relación con las propiedades, diríamos, dieléctricas o de capacidad dieléctrica del material y de la resistencia eléctrica del material. Pero después de eso, lo efectivo que es la pérdida de peso por efecto del secado, ¿cierto? Como les dije al principio, lo típico es evaporar el agua, ese proceso de secado, con un buen compromiso con la calidad, con el tiempo, con el entorno. Entonces, y el peso es más o menos el doble, un poco más de la madera verde cuando está recién cosechada o está saliendo recién ¿cierto? En que se ha formado madera sólida propiamente tal, ¿cierto? Madera cerrada, del orden de 160% y pesa unos 20, una pieza, esto es para una pieza típica que uno encuentra diríamos, en algún retail, ¿cierto? De venta de madera recién aserrada, está del orden de 160%, y 20 kilos, una pieza de 2x6 por 3 metros, 3,1 metros de largo. Y después, oreada, ¿cierto? Que hay muchas pequeñas empresas que convierten trozas de madera cerrada, ¿cierto? Y que después la secan al aire, y ahí hablamos de madera oreada. Y eso ahí se puede reducir más o menos hasta la mitad. Esa misma pieza, ¿cierto? Dependiendo un poco de la época, va a pesar unos 10 kilos. Y seca en horno, va a perder otros 2 kilos más, hasta alrededor de 12%, que es la mayor parte de las aplicaciones. Entonces, por eso les decía al principio, ¿cierto? Que la humedad de la madera verde o la cantidad de agua puede ser el doble de la cantidad de sustancia de madera propiamente tal que puede haber, porque comparamos, como se ve bien ahí, masa de agua con masa anhidra. La madera, esa relación puede ser más del doble.
Y también aquí es importante decir en este momento quizás que, ya que justamente estoy hablando de distintas masas asociadas a estados de humedad, es que el seco en horno también, sobre todo en las coníferas, ¿cierto? En maderas que son resinosas en el fondo, sangran la resina cuando seca el horno y por lo tanto después va a tener también una mejor aplicación porque ya no va a, diríamos, a sangrar resina cuando esté prestando servicio. Entonces, si uno quiere hacer un buen trabajo con madera, tiene que tener presente, ¿cierto? Sobre todo si es una resinosa que si no está secada a más de 70 grados, la resina posteriormente con el tiempo va a seguir sangrando. Con 70 estamos seguros que se desangra la resina y por lo tanto va a tener un mejor comportamiento y evitar el sangrado que va digamos, a levantar resina, o sea, va a levantar pintura, adhesivo, etc. Algunos datos sobre el contenido de humedad que se sugieren por los estándares, ¿cierto?, para distintas aplicaciones. Es bien conocido y están todos los manuales y por lo tanto en la medida de que los ambientes son más restrictivos, ¿cierto?, o hay que usar adhesivos, ¿cierto?, o hay que mezclarlo con otros materiales, hay que secarlo, ¿cierto?, lo más posible. Hay ciertos adhesivos que también requieren de bajo contenido de humedad para funcionar bien. En exteriores, ciertos revestimientos son alrededor de las condiciones del ambiente, que son 15-18%. Zonas más templadas, ¿cierto? Es más bajo el contenido de humedad en el ambiente que en las zonas donde hay más humedad y baja temperatura, que la humedad de equilibrio, ¿cierto?, sube. Las dimensiones también es un aspecto importante porque la madera, como es higroscópica, cambia no solamente de contenido de humedad con el ambiente, sino que también cambian sus dimensiones, más o menos. Más o menos dependiendo de cuál es la especie por un lado, ¿cierto? Y cuál es la composición de los componentes químicos que están presentes en la madera. Entonces hay una variabilidad más o menos importante, pero los grandes números son de este orden para el caso de la principal especie que nosotros tenemos, ¿cierto? Alrededor de 10% de humedad en el caso del radiata, ¿cierto?, del pino que tenemos en Chile, es del orden en volumen, ¿cierto?, de 10%. 5 entre 4 a 6% en espesor y ancho. Entonces hay que tener presente eso, que son los cambios dimensionales que sufre la madera desde verde hasta esa condición. Y entonces eso va a tener que ver posteriormente con los cambios que eventualmente va a tener la madera por porcentaje de cambio en contenido de humedad, para que juegue más o menos durante su prestación de servicio. Entonces, es un componente importante tenerlo presente. Diríamos, el pino radiata es relativamente estable, no tiene tanto, y se puede también mejorar su estabilidad dimensional mediante tratamientos bien amigables con el medio ambiente sin necesidad de introducirle químicos. Y el raulí de las nativas, ¿cierto?, que tenemos en Chile es de las más estables. Secándolas bien, vamos a asegurarnos de que juegue lo menos posible. Y eso está asociado entonces a los cambios dimensionales. La resistencia mecánica, en general las maderas húmedas tienen un determinado valor que no cambia, independiente si está en la saturación o está, diríamos,
con una cierta cantidad menor de agua. Nosotros hablábamos, por ejemplo, de estado anteriormente, madera verde, ¿cierto? Resina cerrada, por ejemplo, de 160% de humedad. Entre 160 y 30% de humedad, ¿cierto? Prácticamente no hay cambio en la resistencia mecánica de la madera, la mayor parte. Porque la humedad que está contenida, ¿cierto?, entre el 160 y el 30% está en la cavidad celular. Y debajo de 30, que nosotros le denominamos técnicamente, ¿cierto?, en tecnología de la madera, el punto de saturación de la fibra, se comienza a eliminar agua adherida a la pared celular. Entonces ahí hay cambios dimensionales, la madera se va disminuyendo sus dimensiones y se va, al disminuir sus dimensiones, los tejidos que forman parte de la pared celular, que es el componente más importante de estas células que conforman los tejidos desde el punto de vista de su resistencia, porque como les mencioné, era lo que le permitía al árbol mantenerse en pie, por ejemplo. Ahora esa pared celular, a medida que los componentes, ¿cierto?, se acercan, entonces va a tener más resistencia. Entonces ahí comienza a aumentar también la resistencia de la madera. En un cierto porcentaje, más o menos depende un poco de la propiedad. Por eso la madera seca, ¿cierto?, también resiste más que la madera húmeda. Después tenemos la resistencia biológica. Si la madera no se seca, es probable que lleguen rápidamente mohos y eso atraiga manchas y atraiga insectos, que muchas veces en los que tenemos en Chile prácticamente no degradan, ¿cierto?, a la madera seca, sino que degradan principalmente cuando la madera está húmeda. Pero hay que tener esas precauciones porque si no la secamos, ¿cierto?, va a tener los problemas de aspecto y también de algún daño físico-mecánico, si es que este daño inicial que era solamente en el aspecto no se tomó en consideración rápidamente, porque uno puede tener almacenada la madera, por decir algo, y entonces llega moho, ¿cierto?, en la superficie, igual como le puede llegar a una fruta o algo. Y en este otro caso de la madera también, después de los mohos llegan unos microorganismos que manchan la madera, ¿cierto? Y asociado a eso, en algunas temporadas llegan insectos, ¿cierto?, que se nutren de algunas sustancias que están emanando de la sustancia, del material madera que está verde. Y por lo tanto, para reducir eso, cuanto más seca, mejor. No llega el moho, no llega la mancha y menos los insectos. Obviamente que hay en algunos casos, si uno se descuida y después hay filtraciones de humedad y eso, la madera va a tener esos problemas. Pero cuanto más seca, ¿cierto?, lo mantengamos, es mejor. ¿Y para qué decir sobre la mueblería o lo que nosotros podemos hacer con adhesivos o pinturas para mejorar el aspecto de la madera o hacer piezas más grandes y todo eso? Cuanto más seca, mejor para esa aplicación. También la madera es buen aislante térmico cuando está más seco. Y por lo tanto, eso favorece de que se tengan menos pérdidas, ¿cierto?, de calor, por ejemplo, cuando se construyen masas o volúmenes para hacer tabiques, ¿cierto?, por ejemplo, en la construcción en madera. Y lo que le hablan de la construcción pasiva, para tener, ojalá, la menor cantidad de pérdidas térmicas posible.
Y eso es factible porque la madera tiene esa particularidad y cuanto más seca, más aislante térmico. Porque la humedad conduce más calor que el espacio vacío. Entonces va en esa dirección. También la capacidad térmica. La madera cuesta bastante más que se caliente, ¿cierto? Cuando está sometida a una determinada temperatura. Me recuerdo cuando mi madre ahí preparaba en los veranos de antaño la mermelada de mora, ¿cierto? Y yo me preguntaba por qué ella lo hacía con la cuchara, ¿cierto? De madera, para un lado y para el otro. Bueno, son horas y horas que se pasaba en eso, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que estaba detrás de eso, pero nosotros, ella sin saberlo, ¿cierto? Explicaba de que si un cucharón, ¿cierto? De acero, de otra cosa, no. La preparación, ¿cierto? De estar revolviendo constantemente ahí la olla, ¿cierto? En el fogón caliente, no duraba un par de minutos, ¿cierto? Y por lo tanto, horas y horas con la cuchara revolviendo, y eso, detrás de eso está la capacidad lenta que tiene la madera para calentar el material. Y después necesitamos respondernos cómo secar, porque hemos dicho cuanto más seca mejor, pero cómo secar. Y algo ya les avancé, entonces tenemos esa típica opción del secado térmico a través de la evaporación del agua. Lo usual que se usa en la industria, ¿cierto? Es una tecnología de secado artificial. Las grandes producciones, ¿cierto? De madera en Chile, de pino radiata, las grandes industrias, ¿cierto? Tienen baterías de hornos de secado industrial que les permite secar rápidamente la madera. Pero también está la opción del secado natural o de orear la madera, como mencionábamos antes. En todos los casos, en ambos casos, se evapora el agua, en un caso naturalmente por las condiciones del ambiente y en el otro artificialmente, diríamos a través de una receta para combinar adecuadamente las condiciones de temperatura, de humedad y de velocidad de esas condiciones a través de la madera. Nosotros tenemos en nuestra universidad, en nuestro laboratorio, dos tecnologías actualmente. Una que es el secado, desde el punto de vista del secado artificial, ¿cierto? La tecnología del secado convectivo, que es el que más se usa en todo el mundo, ¿cierto? En que uno establece las condiciones de secado, típicamente temperatura y humedad del ambiente, una cierta velocidad, y esas condiciones van circulando a través de la madera, que está más verde, ¿cierto? Que tiene más humedad, y por lo tanto esas condiciones es a la que tiende, dado que la madera higroscópica pierde agua con la condición del ambiente, entonces logramos con la temperatura evaporar el agua, ¿cierto? Y con las condiciones de velocidad arrastrar también el agua que está saliendo, que se está evaporando en la madera. Y así el ciclo vuelve a repetirse, a obtener de nuevo las condiciones, ¿cierto? Calentar, evaporar, arrastrar humedad, ¿cierto? Y después equilibrarse, mezclarse para poder seguir con las condiciones. Y también tenemos una tecnología que podemos secar por radiofrecuencia y vacío, porque esa es un poco más, tecnología más sofisticada, ¿cierto? Y está relacionada con secado de madera más lentas o difíciles, termosensibles que le denominamos en tecnología de la madera. Entonces, que tienen a través de esta tecnología, ¿cierto? Se agita las moléculas de agua, se aplica como en el caso del microondas que tenemos en las casas, ¿cierto?
que calientan más rápido que cuando uno lo hace en el horno convectivo típico. En este caso aplicamos, ¿cierto?, la alta frecuencia entre dos placas, ¿cierto? Y se produce ahí un campo eléctrico, ¿cierto? Y las moléculas de agua tienden a rotar, disipan calor y esta disipación después es acoplada con las moléculas de agua y se calienta entonces como volumen. Y además, donde hay más agua, hay más calentamiento y eso significa que el centro de la madera, que es lo más difícil de evaporar en las maderas, diríamos, de lento secado, se calienta primero y eso favorece que se sequen más rápido después esa madera que son termosensibles, o en el caso del pino grande, escuadrillas también. Y para terminar, porque me he extendido un poco, mi comentario final sería, o la conclusión a la que llego, es que la madera es el material natural más avanzado de todos los tiempos, y cuanto más seca mejor para usarla en aplicaciones de alto valor agregado. Algunas referencias bibliográficas, hay algunos que no especifiqué, pero traté de agregar los más representativos. Muchas gracias por la atención y estoy disponible para consultas. Muchas gracias, Rubén. Todos los que tengan consulta lo pueden hacer a través de nuestro chat. Diego nos va a acompañar para poder ayudarnos. En caso que alguien quiera activar su micrófono para hacer alguna consulta, también no hay ningún problema. Al parecer no hay consultas. O esperamos un poquito más, a lo mejor alguien la está escribiendo. ¿Puedo Sí, Marco, adelante. consultar? Disculpe que no tenga la cámara, pero no tiene en el equipo. Primero saludar y agradecer al profesor Rubén. Yo soy Marco García, un ex alumno de magíster de clases hace hartos años atrás. Quisiera hacer la siguiente consulta y se refirió a madera. Si la madera es igual en todos sus estados tanto de médula como lo que no es médula, ¿qué diferencia hay entre el pellín y el guaye como maderas tradicionales en términos mecánicos? Una vez secas las dos, ¿qué diferencia hay técnicamente? Porque se refería a que no debiera haber diferencia mecánica una vez secas. Y se conoce o se percibe culturalmente al menos esa diferencia en términos de resistencia. Gracias por la pregunta, Marco. La duraminización es un proceso que está relacionado con la diferenciación celular o con la formación de los tejidos celulares. Es una de las últimas etapas de la diferenciación celular. La diferenciación celular comienza con la acumulación de material genético, la división celular, la formación de la pared secundaria, principalmente la agregación ahí de las cadenas de celulosa y el empotramiento de esa cadena de celulosa en una matriz de hemicelulosa y lignina. Después aparece la etapa de transformación o pérdida de citoplasma. Y eso ocurre
solamente para el caso de las maderas que son, que diríamos que contienen tejidos parenquimáticos o de almacenamiento. Por ejemplo, en el radiata, voy a hablar del radiata primero, tiene alrededor de un 5% de parénquima y menos. Una madera nativa, ¿cierto? En donde hablamos a veces de pellín, como el roble, tiene más tiene más tejido parenquimático de almacenamiento que el radiata. Entonces, esa célula, ¿cierto? En nuestros climas, esa cantidad de tejido, diríamos, en nuestros climas templados, es baja cantidad en volumen, tal como les mencionaba, ¿cierto? Menos de 5%. Posteriormente, esa es una cosa, el 95% del tejido, más del 90%, digamos, y ahí estoy casi seguro, más del 90% del tejido leñoso de una determinada madera como el pino, que tiene que ver con células que son de conducción de agua o con células de sostén mecánico. Pensado desde el punto de vista del árbol en pie. El árbol necesita células de conducción y células de sostén mecánico. La conducción, esos tejidos los forma para poder conducir el agua desde las raíces a las hojas, ¿cierto? Y el otro tejido de resistencia lo forma para resistir, ¿cierto?, el follaje, su propio peso, ¿cierto?, y las condiciones de los vientos, etcétera, del ambiente. Y entonces el proceso de uraminización comienza desde el punto de vista de la diferenciación celular con la transformación de ciertos contenidos que están todavía presentes en las células de parénquima, ¿cierto?, que es el 1, 5%, 10% máximo de contenido, ¿cierto?, en proporción de un tejido leñoso de un determinado árbol, ya sea pino o raulí, como mencioné, y por lo tanto lo que le confiere solamente son modificaciones desde el punto de vista, para el caso del árbol, ¿cierto?, de la cantidad de tejido que está conduciendo agua, por un lado, y de la disponibilidad de nutrientes que eventualmente pudiera necesitar para alguna defensa en el árbol en pie. Entonces, y también se pueden presentar, en particular para el caso del pino radiata, alteraciones un poco en la comunicación entre las células más importantes que tiene esa especie, que son las de conducción del agua en el árbol, más importantes para el árbol, ¿cierto? Porque esas células, que son las denominadas traqueidas, como estudió como dijo en nuestro departamento, sabe de que son las traqueidas, y las traqueidas tienen los extremos cerrados. Y por lo tanto, en el árbol, para conducir el agua, el agua tiene que pasar a través de las traqueidas de madera inicial. Esa, diríamos, interrelación es entre una célula y otra de conducción, es a través de lo que se denominan las aperturas de la pared celular. Y esa apertura de la pared celular en el proceso de uraminización, en la madera inicial, dado de que deja de conducir agua desde la media del centro, ¿cierto?, los tejidos más centrales son los primeros que dejan de conducir. Y los tejidos vecinos que siguen conduciendo agua, por ese movimiento del agua, genera una succión, una depresión. Y entonces la membrana de la punteadura, ¿cierto?, que intercomunica esas traqueidas de madera inicial, se desplaza, taponando entonces
el paso del agua, ¿cierto?, entre una célula y otra. Y eso es lo que se conoce como aspiración de las punteaduras, ¿cierto? Entonces, el duramen lo que sí presenta es, posteriormente, cuando uno compara albura con duramen o valle con pellín, ese cambio asociado a esos aspectos. Por ejemplo, en la transformación del citoplasma de la célula de parénquima, ¿cierto? Ocurre una mayor proporción o se forman, ¿cierto?, en mayor cantidad los extraíbles, pero están formando parte de los contenidos en las cavidades celulares de una cierta cantidad de células, que después eso podrían eventualmente migrar, pero no forman parte de la estructura del material, de la pared celular propiamente tal, que es lo que le da la resistencia, esos contenidos. ¿Y qué es lo que hacen? Es, por ejemplo, cambiar el color. Muchas veces en el roble se nota bien, por ejemplo, en las maderas más blancas como el pino no tanto, esas zonas pueden ser más oscuras, ¿cierto? El rojo intenso del roble en comparación con un blanco rosáceo de la albura, es producto de esos cambios en los componentes, ¿cierto?, extraíbles, ¿cierto?, que se forman en el proceso de duraminización de esas células de almacenamiento, que no son de sostén, sino que son de almacenamiento. Se le confiere eso. Y, por ejemplo, en el caso del pino radiata, la aspiración de las punteaduras que se produce producto del proceso de duraminización significa que le va a ser más difícil después secar la madera central, o le va a ser más difícil impregnar esa madera más central porque tiene los conductos que están diríamos concebidos para que se conduzca el agua y poder evaporarla en el caso del secado, o introducir sustancias para impregnar esa madera, van a estar taponados, entonces va a ser un poco más complejo. Y entonces no hay, el proceso de duraminización, como decía en principio, forma parte para algunos del proceso de diferenciación celular, porque ahí se termina con esa transformación del citoplasma, terminan de diferenciar, ¿cierto?, y formar madera propiamente tal, esa célula de almacenamiento, que son las últimas que pierden el citoplasma cuando comienza el proceso de duraminización. Entonces no participan de las propiedades como de resistencia mecánica o densidad de la madera cuando hay diferencias entre albura y duramen. Lo que sí puede haber es, como decía, aspectos asociados a más lento secado, ¿cierto?, más difícil secado, o en duramen que en albura, que eso es bien típico en el caso del roble. Además, ahí hay unas células que las de conducción se denominan vasos. Y los vasos, durante el proceso de duraminización, lo que hacen por el mismo fenómeno de la aspiración de las punteaduras de las traqueidas de madera inicial, ¿cierto?, del pino, el vacío que se produce entre el tejido que conduce y el que deja de conducir, lleva a que muchos de los contenidos que están en las células de parénquima, como radios leñosos o células de parénquima longitudinal, por ejemplo, ingresan en el interior de los vasos y los taponan con tilosis, entonces lo hace más refractario. Pero forma parte de contenido de la cavidad celular, y la resistencia mecánica o la densidad de la madera depende de las características estructurales de la madera, en particular de la pared celular. Entonces, si bien es cierto, hay estudios que muestran que hay variaciones, pero dependen, más que de eso, dependen de la edad y de variaciones en cómo se va configurando la pared celular, más que diferencias
entre Albura y duramen, ¿cierto? Me extendí un poco, pero ojalá Gracias, que profesor. le haya servido. Muchísimas gracias. Refrescó mucho A contenido. usted. Bueno. ¿Hay alguna otra consulta al doctor Rubén? Al parecer no. Agradecer, Rubén, por tu presentación. Muchas gracias por todo. También agradecer la presencia del director de Escuela de Ingeniería Civil en Industrias de la Madera por participar hoy día con nosotros. Si alguno tiene alguna duda o consulta, no duden en contactar a Rubén o a la misma escuela, que siempre van a estar a disposición de resolver todas las dudas y consultas. No sé si alguien tiene algún comentario o algo que decir antes de que demos cierre a esta actividad. Yo solamente decir, veo algunos conocidos ahí, Delia Ramírez, saludarle, un abrazo grande. ¿Qué Hace tal, muchos profesor? años que bien, ¿Cómo y va? aprovechar de saludarla. Gracias. Y veo a John también o sea, no lo veo, pero me imagino que John Herrera está en Colombia. Un abrazo virtual, John. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Espero que se repita. Para mí es un repaso de nuestra clase, pero había algo que usted habló de sangrado, pero no recuerdo bien a qué se trataba, así que me dificulta formularle la pregunta, ¿verdad? Pero me llamó la atención eso, no pude copiarlo en su momento, pero habló algo de sangrado, explicó algo, Sí. no sé si se acuerda de eso. Eso Sí, 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 me sí, gustaría me acuerdo. aclarar. Sí, me acuerdo muy bien, porque es un problema que tenemos con el pino radiata. Los pequeños, hay muchos pequeños aserraderos, ¿cierto?, que no tienen plantas de secado en Chile, y por lo tanto secan, orean la madera y la venden después a la construcción como madera oreada. Entonces han estado sometidas a temperaturas, bueno, aquí en la zona, y un poco más al norte también, hasta Cauquenes, diríamos, un poco más allá, hay aserraderos pequeños que tienen mejores, digamos, no tienen secadores, pero tienen mejores condiciones de clima y secan bastante rápido, pero pueden llegar a 40, 45 grados en el verano, ¿cierto? Y el sangrado, y el radiata tiene la particularidad que además de la madera inicial y madera final o de las traqueidas, como te acordarás, Delia, como tejido, el radiata nuestro tiene canales resiníferos, que son espacios intercelulares que están rodeados por células epiteliales. Sí, sí. Las células epiteliales son células secretoras, secretan resinas. Y para poder liberar, diríamos, todas las resinas que eventualmente están contenidas en esas células de secreción, se requiere eliminarlas, y no se puede hacer completamente, no se tiene una temperatura de a lo menos 70 grados Celsius. Y por lo tanto, si uno puede tener una madera de pino que ha estado mucho tiempo, ¿cierto?, seca, pero al aire libre, ¿cierto?, y uno le toma la humedad y el peso y coincide y la va a utilizar, pero va a tener muchos problemas después con el sangrado de esas resinas, porque no alcanzó la temperatura para eliminar la resina. Sigue secretando después, prestando servicio en su aplicación, ¿cierto? Y por lo tanto, adhesivo, pintura, barnices, lo que se aplique, va a empezar a degradarse, porque está sangrando la resina desde el interior. Entonces hay un mínimo para eliminar el sangrado de resina, y eso se logra solamente con un secado artificial a 70 grados, al menos. Muy interesante.
Ahora sí entendí. Sí. Muchísimas gracias, sí. Bien, un gusto. Que esté muy bien. Gracias. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Muchas gracias, Delia, por tu consulta. Y también Marco, si no me equivoco. Para cualquier duda de la misma presentación, esta queda en la plataforma de YouTube con nuestra cuenta que es Ingeniería UVB, donde pueden revisar esta charla y todas las del ciclo de charla que hemos tenido durante este año. Así que ahí va a estar disponible para que la puedan revisar nuevamente. Muchísimas gracias. Okay. ¿Nadie más tiene algún comentario o consulta al respecto? Bueno, esperamos contar con la invitación, la siguiente charla, que es muy interesante para nosotros al menos, siempre seguir reforzando. En el área de la madera hay poca informaciones, charlas, así que la universidad yo sé que están los expertos, conocedores, lo conozco, ¿verdad? Porque fui estudiante también de ahí, así que si la próxima vez hay una siguiente charla referente al tema, bueno, nos gustaría que nos invite siempre, ¿verdad? Y de por ahí también nosotros podamos invitarle a ustedes a algunas charlas, algún seminario, precongreso de ciencias agrarias en la universidad donde nosotros estamos, ¿verdad? Bueno, vamos a estar recordándole a ustedes también, ¿verdad? Si puede apoyarnos en eso. Y bueno, ¿por qué no hacer cosas más de cerca, ¿verdad? Porque somos poco tecnólogos y bueno, ¿por qué no estar trabajando un poco de cerca, ya sea especie de eucaliptos, clones? Con nosotros estamos bastante, en nuestro país se está incrementando eso y hay mucho por estudiar. Así que son temas que se podría estar viendo más adelante y bueno, todo conocimiento que haga referencia a la madera, bienvenido. Muchas Pero gracias. bueno, mantener el contacto. Sí, bueno. El contacto. Entonces quedamos hasta acá. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a la Escuela de Ingeniería Civil e Industrial de la Madera de la Universidad del Biobío. Y como Facultad de Ingeniería les agradecemos por esta instancia, por participar. Cualquier cosa lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube y queda el correo electrónico para quien necesite el certificado de participación de esta charla. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Sí, hasta luego. Chao. Hasta luego. Muchas gracias.